Bueno, chicos, saben que el otro día estuve viendo más que nada el tema sobre el 24 de marzo de golpe de Estado, pero nada, o sea, es un tema bastante copado para hablar. No lo que hablamos siempre en el colegio, o lo que hablamos siempre cotidianamente, o lo que nos explican a nosotros, como es tipo qué pasó en, en la dictadura militar, en todo ese ámbito, en todos esos años, las cosas que hacían los militares, sino estaría bueno hablar sobre los temas que fueron censurados por los militares. Bueno, en este caso, en esos años, yo estuve investigando que fueron, bueno, censurados un montón de novelas, un montón de cartas, libros, canciones también, en algunos casos, no muchas. También, bueno, artistas que han desaparecido después de haber publicado ciertas novelas o canciones o lo que sea. Bueno, yo creo que la más importante de lo que estuve buscando, que es la que conocemos todos y la que nos enseñan siempre en el colegio, es la carta abierta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh, que bueno, si no sabían, es una carta que marca la postura firme del escritor en contra quienes ocupaban legítimamente el poder ejecutivo. Nada, tras presentar el primer punto, el autor sienta su posición e introduce el primer aniversario de esta Junta Militar. Ha motivado un balance de las acciones del gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, lo que reconocen como errores son crímenes y lo que emiten son calamidades. Estas cartas, por lo que podemos ver, cartas, novelas, etcétera, son cartas que hablan sobre la Junta Militar, pero no, por ejemplo, la carta de Rodolfo Walsh sí, pero por ejemplo las novelas no hablan directo. Sí, la mayoría de veces siempre ponen ejemplos como ejemplos indirectos, que hablan, por ejemplo, no sé, la historia de un chico, tal cosa, pero es como que no hablan de la Junta Militar en sí, de lo que pasó o de lo que estaba pasando en ese momento, sino como que lo hacen como indirecto con otra historia, ¿entendés? Creando una historia. Bueno, yo lo que estoy investigando, un ejemplo, tenemos Los Pasos Perdidos de Alejo Carpentier, que es una novela que cuenta la historia de un músico que viaja por la selva en busca de una ciudad perdida y reflexiona sobre los significados de la vida y la de creatividad. Esta novela fue prohibida por el régimen militar debido a su supuesta ideología marxista, amoralidad. Y bueno, también tenemos una que es muy conocida, es considerada una de las obras más importantes de la literatura argentina, la tan llamada Rayuela de Julio Cortázar, que es una novela experimental que narra la historia de un escritor que busca la verdad a través de una serie de encuentros y desencuentros amorosos en París. Fue censurada por su inmoralidad y falta de respeto a la autoridad. ¿Ustedes qué opinan? Yo tengo también dos de estas cosas que censuraron, que la verdad que no, es bastante heavy, bastante duro, porque lo hacían así de un punto tipo literal, en un segundo no podías opinar, no podías hablar. Y nada, Juan Carlos Sonetti, que escribió La vida breve, habla de un periodista que investigaba un misterioso crimen en la ciudad de la provincia y reflexionaba sobre la soledad y la decadencia de la vida urbana. Y lo censuraron por el pesimismo y la falta de patriotismo. Y otro, bueno, yo creo que la mayoría conocemos a José Luis Borges, que escribió El Alep, que era una colección de cuentos que exploraban temas como la muerte, el tiempo y la identidad también. Y también lo censuraron porque fue considerado como subversivo y antipatriótico. Y también porque era inmoral, según los militares y los que se encargaban de censurar las cosas. Decían que poseía una presunta inmoralidad. ¿Vos qué opinás, Rocco? No, yo también busqué fotos de José Luis Borges, también le censuraron 7 noches. Es una colección de libros donde Borges reflexiona sobre temas como la historia. Y más que nada sobre eso fue censurado gracias a que da su opinión política y no es muy de acuerdo a lo que estaba pasando en esa época. También yo busqué unas canciones como Ayer Nomás. Hoy comprendí que era feliz hacer nomás. Bueno, no hace falta explicar por qué está censurado.
porque no era un momento donde se puede hablar de la libertad, como ya dijeron ustedes. Pero nada, tuvieron que rehacer la letra para poder publicarla y ahora no se encuentra, es muy difícil de encontrarla. También encontré La Guerrilla, que es una canción muy rebuscada, pero básicamente trata al pueblo siempre de prisioneros. Y es una canción bastante representativa para esa época, pero tampoco ocupaba. No, sí, la letra se va bastante, pero nada, habla de todo ese tema. Pero nada, che, se me había ocurrido, ya que tanto hablamos de lo censurado y todo eso, podemos hablar más sobre qué fue el golpe de Estado en sí, que nada, yo estuve investigando y creo que fue un capítulo muy oscuro en la historia de nuestro país, que nada, ocurre golpe de Estado en 1976, 24 de marzo, cuando estaba la presidenta Isabel Perón en el mandato y le toman el poder por completo. Y nada, o sea, no fue de un día para el otro realmente, porque ya de por sí la década de 1970 tuvo a la Argentina sumida en una profunda crisis política y también social y económica, y se caracterizada por mucha violencia, mucho desempleo, mucho desastre dentro del país, y nada, termina colapsando todo en el momento en el que tenemos el día del golpe de Estado, que nada, fue protagonizado por los militares que derrocaron al gobierno democráticamente. Y nada, la verdad que una de las primeras medidas que tomaron fue censurar, hablar sobre la censura. Y nada, la verdad que además de muchas más, nosotros queríamos profundizar sobre esta medida. No sé si alguno tiene algo para opinar. Sí, a mí la verdad me parece totalmente fuerte el tema que, por ejemplo, también se dice que si vos entraban a tu casa, por ejemplo, los militares seleccionaban cierta casa, entonces si ellos entraban a tu casa y si llegaban a ver que vos tenías un libro de estos o una novela, pero si llegaban a ver que estabas viendo algo sobre este tema, o un libro censurado en sí, te sacaban los libros, te quemaban todo, y si no recuerdo mal, creo que también te secuestraban. También es el tema de la carta esta abierta hacia la Junta Militar. Cuando Rodolfo Walsh la publica, él desaparece, si no recuerdo mal, un día después de publicarla. Nada, cosa que creo que no hay porque el por qué explicarlo, por qué desaparece, porque yo creo que de todas las novelas, cartas, libros que se han hecho, como yo mencioné anteriormente, son novelas, libros que no van al tema en sí, no van, hacen como todo de una forma indirecta. Entonces como que los militares tenían un motivo para censurar, como vimos ahí, falta de respeto a la autoridad, inmoralidad, subversivo y todo eso. Pero en el caso de Rodolfo Walsh era una carta abierta, el cual explicaba todo, y era como que era el resumen, porque la carta se publicó un año después de que empezó el tema de la dictadura. Es como que hace un resumen de todo lo que pasó en el año, y nada, obviamente exponiendo a los militares, diciendo todo lo malo. Entonces yo creo que a los militares les molestó muchísimo, y me parece que es algo que, o sea, que era muy jugado de publicar, de mandar al frente, porque era obvio que si descubrían quién eras, dónde estabas, obvio que te iban a secuestrar. Me parece que no había otra opción. Creo que eso no te lo dejan pasar, pero nada. Sí, fue terrible porque no podías salir a la calle o nada, porque te vigilaban o... Claro, con el miedo de que te secuestren. Básicamente no puedes estar tranquilo. Sí, no, había mucha gente que estaba muy fichada y los consideraban como si fuesen enemigos al Estado, y que los perseguían, y la gente empezaba a desaparecer. Y también, bueno, hay mucha gente que murió en estos
en lugares y se llevaban a la gente desaparecida, que realmente no había desaparecido, sino que los habían raptado, secuestrado, y los llevaban, los torturaban para sacarles información a gente que realmente vivía con su vida normalmente. No pierde instinto nomás. Claro, algo que estuve viendo también el otro día cuando iba caminando con mi papá, me contó, estábamos caminando ahí y habíamos visto yo había visto un modelo de un auto que me parecía lindo, un modelo de auto antiguo, pero mi papá me contaba que ese modelo de auto en la época de la dictadura, perdón, se usaba para secuestrar gente. Vos ibas caminando, Falcon, el Falcon, eso. Falcon verde. Claro, vos ibas caminando en la calle y te cruzabas un Falcon y te paraba al lado, te agarraban, te metían al auto y nadie más sabía de vos. También, por ejemplo, el tema de los vuelos de la muerte, eso también, algo bastante. Eso no lo tenía. Lo que hacían era agarrar en la gente secuestrada que tenían para no dejar evidencias y algún rastro alguno de la muerte. Si no estoy mal, los drogaban, los dejaban inconscientes, los desnudaban, los ataban, les ataban creo que la vista y los llevaban en un avión sobre el Río de la Plata y los tiraban ahí. Sí, no, es terrible, es terrible. Se empieza a conocer la verdad de todo esto y la gente no lo podía creer. Y me contaron a mí, mis viejos, que era una situación terrible. Empezar a darte cuenta de la cantidad de gente que había desaparecida, el porqué de todas estas cosas, estos centros de detención que tenían armados en zonas rurales, en los cuales tenían a la gente secuestrada. También de hacer nacer a los hijos de las embarazadas y dárselo a otra familia. Bueno, por eso después el tema de las abuelas de Plaza de Mayo, que estaban buscando a sus nietos perdidos. Sí, que hoy en día... Wow. Sí, que hoy día sigue vigente. Hoy en día no se encontraron todos los nietos. Claro, todavía no estaban encontrados todos. Me parece que nunca se van a salir. Es más, también hay lugares que hoy en día son ex centros de... Sí, vos lo podés, hay un montón que vos podés ir a ver. Creo que El Gorky Grana. el Gorky Grana, eso está acá nomás, acá cerca. Sí, estamos. Nada más. Bueno, el Gorky Grana creo que es una plaza, bueno, una plaza no, Sí, Sí. un polideportivo. un polideportivo, que puedes ir a pasar el día ahí con tu familia y pensar que eso antes era un centro de... Un centro de detención, sí, es terrible. Pero bueno, nada, como para ir cerrando ya, que nada, estamos... no queremos robarles mucho tiempo, queríamos poner en común el tema de la memoria, que la verdad que es lo mejor que podemos hacer hoy es recordarlo, para que estas cosas no pasen de nuevo y podamos vivir mejor, que la gente que aún no nació o está por hacerlo son chicos que vivan en un país mejor y no estas cosas no vuelvan a ocurrir, porque nada, la memoria en sí ayuda también a que uno no olvide estas cosas y que tenga siempre en mente que esto no se hace, es completamente inadmisible bajo todo punto de vista y no está bien. Y nada, para que también recordemos a toda esta gente que lamentablemente falleció, hoy en día no está con nosotros, o la gente que nunca pudo ser encontrada y hoy en día tiene una vida completamente distinta o nadie sabe qué fue de ellos. Y nada, para que podamos cada 24 de marzo pensar en ellos, no olvidarnos, apoyar a las abuelas de Plaza de Mayo y tratar de que este tipo de encuentros nunca más se vuelvan a ocurrir. No sé qué opinan ustedes. No, yo la verdad es algo muy impactante y no estaría bueno que se repita ni acá ni en ningún lugar, porque como la gente que murió o que desapareció, como dijeron, esta gente que no hacía nada, solamente tiene una opinión distinta, Claro, podríamos haber sido nosotros tranquilamente. para a nosotros. Y también hay que pensar que usar la memoria como una herramienta. Sí, como siempre, la verdad. Nosotros tenemos una sociedad hoy en día que usa todas esas cosas para que no se repitan y que no
y poder mejorar nuestro futuro, que hoy todo el día el tema de en la libre expresión, todo eso ayuda un montón a que estas cosas no vuelvan a repetirse y que cada uno tenga su propio fundamento, sus propias decisiones, sus propias opiniones, y que esto nunca vuelva a pasar, porque la verdad que es algo horrible. Pero bueno, por acá podemos ir cerrando. Espero que les haya gustado, que se hayan informado. Y si quieren ver más podcasts como estos sobre otros hechos del país o hechos sobre la historia, déjennoslo saber, comentarios, todas esas cosas. Y ya con esto nos despedimos. Un gusto.